¿Ser de derechas, ser de izquierdas, esa es la cuestión? Pues claro que no, o sea, ¿cómo es posible que lleven toda la vida pensando todos, los de un lado y los del otro, que ellos son los que tienen razón y los del otro lado no se enteran de nada? ¿Se puede ser más absurdo? El posicionamiento político es un lastre en el avance de las sociedades. E incluso la economía también lo es, porque lo que en realidad mueve el mundo es el ciclo histórico de cada momento, lo que se llama la dialéctica de la historia, las épocas que se van sucediendo y en las que, como vais a ver enseguida clarísimo, unas veces tiene razón la izquierda y otras la derecha. Fijaos por favor porque esto no os lo ha contado nadie. Vamos a explicarlo poniendo Europa como ejemplo porque es donde hay más dinámica entre izquierda y derecha, donde siempre han estado más igualadas y han ido siempre alternando en el gobierno a lo largo del tiempo. Europa, años 50. Todos los países hacen política de izquierda, súper proteccionista. Los estados controlan totalmente la economía, empresas públicas gigantes, protección social a tope. ¿Por qué? Porque la guerra mundial había destruido todo, las familias no tienen recursos y el Estado tiene que solucionarles la vida, darles trabajo, vivienda, hospitales, pensiones. Y hasta la España de Franco, que era súper de derechas, tiene que hacer esta política de protección social a tope, que es de izquierda. Pero no lo digo yo esto lo ha dicho y lo ha repetido Esperanza Aguirre, dirigente del Partido Popular muchos años, que Franco era socialista. Que no era socialista, claro que no, pero tenía que hacer esa política social, porque en esa época es lo único que funcionaba. Tuvo tanto éxito esta política en toda Europa que se le llamó el estado del bienestar. Una familia con un solo sueldo podía comprar una casa, pagar la universidad de los hijos, cobrar una buena pensión. Y ahora atentos porque todo este buen rollo del estado del bienestar llega en los años 80 y se pasa de rosca total. La protección del Estado llegó a hacerse tan fuerte que las empresas públicas ya no son competitivas, mantienen a miles de trabajadores que no son útiles, pero el gobierno no los despide porque quiere proteger el empleo. Y si intenta despedirlos, los sindicatos tienen tanto poder que tumban al gobierno con las huelgas. Esto ocurrió en el 74 en Reino Unido. Hasta que llega al gobierno de Reino Unido, Margaret Thatcher, y dice: se acabó la fiesta, señores. Las empresas públicas o son rentables o se cierran, porque si no, es que se arruina el país entero. Cerraron las minas de carbón, hubo una huelga brutal, cientos de miles de obreros a la calle. Esto fue un shock tremendo, fue el fin del estado del bienestar y del proteccionismo de los gobiernos. Pero es que la situación se había vuelto insostenible y tuvo que llegar la derecha a hacer de poli malo y poner equilibrio porque la izquierda había llevado las cosas demasiado lejos. A esta nueva política se le llamó neoliberalismo, más libertad para las empresas privadas y menos intervención de los gobiernos en la economía. Esto ocurre en toda Europa en los 80, incluso en el bloque comunista, el bloque de la Unión Soviética. ¿Pero qué pasó ahí? Pues que al ser comunista no existía una derecha política para hacer contrapeso, así que los gobiernos siguieron forzando la situación, manteniendo artificialmente empresas públicas enormes, totalmente ruinosas, hasta que se arruinan los países y el comunismo se desintegra, porque en ese momento lo que hacía falta eran políticas de derechas para corregir el desequilibrio y el riesgo de quiebra. Y aquí el caso de España es súper claro. Fijaos, en los 80 en España hay un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, que se dedicó a hacer exactamente lo contrario del socialismo, despidiendo a miles de obreros, privatizando empresas públicas. Pero es lo único que se podía hacer en ese momento. A la izquierda, en los 80, le tocó ser de derechas, igual que antes a Franco le había tocado ser de izquierdas. Esto, que parece un disparate, pero que son hechos innegables, se explica por la llamada dialéctica de la historia, como la describió Hegel. La historia avanza en ciclos de 3 etapas: tesis, antítesis, síntesis. En la primera hacemos una cosa, luego todo lo contrario, después una mezcla de las dos, y así todo el rato. Os lo explico. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, empieza un nuevo ciclo histórico en el que la primera etapa, la tesis, es, como hemos visto, el estado del bienestar, una política social típica de izquierda. En este momento, si quieres ayudar a que la sociedad avance, toca ser de izquierdas, ¿ok? Años 80, el estado del bienestar se agota y llega la siguiente etapa del ciclo, la antítesis, o sea, lo contrario de la etapa anterior. Llega el neoliberalismo, que es de derecha. En este momento, si quieres ayudar, toca ser de derechas. Esto se lo dices a una persona de izquierdas, le dices que en su momento Margaret Thatcher y el neoliberalismo fueron necesarios para arreglar los excesos de la izquierda con tanta protección social, y se les pone el careto como los vampiros cuando entra la luz.
¿Pero qué dices, Margaret Thatcher? Ese monstruo, ¿cómo puedes decir semejante burrada que fue necesaria? Y lo mismo a uno de derechas. Le dices que después de la Guerra Mundial quien sacó a Europa adelante fue la política de protección social, una política que es de izquierda, y se lo llevan los demonios. Y ahí tenéis la prueba de lo inútil, lo absurdo que es ser de derechas o ser de izquierdas. Que como sabéis no es un posicionamiento racional. Muchísima gente es de izquierda o de derecha, como el que es del Barça o del Madrid, lo son a muerte, no es algo racional. Y aquí intervienen mecanismos del cerebro como el sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, el atavismo, la necesidad de pertenecer a un grupo, el miedo. Pero no vamos a hablar ahora de esto porque quiero centrarme no en el problema sino en la solución, no en por qué muchas personas no analizan, sino en cómo hacer un buen análisis razonado. Bien, pues hemos visto el ciclo histórico que estamos viviendo, ¿ok? Con la primera etapa, la tesis, que fue el estado del bienestar, que arrancó en los años 50, la segunda etapa, la antítesis, el neoliberalismo, que arranca en los 80 y ¿qué nos falta? Pues nos falta la tercera etapa del ciclo, la síntesis, que según este proceso, la dialéctica de la historia debería ser un equilibrio entre las dos etapas anteriores, o sea, debería tomar del estado del bienestar la protección social para que se pueda tener casa, empleo, hospitales, pensiones, sin arruinarte vivo, que esto ya se comprobó en los 60 que es perfectamente posible. Los años 60 fueron los mejores del estado del bienestar. Y debería tomar del neoliberalismo la rentabilidad de las empresas como referencia para mantener un equilibrio en la economía y que no se venga todo abajo. Estaréis flipando porque nadie, absolutamente nadie os ha hablado de esto, ¿a que no? Nadie os ha dicho que se acerca una nueva etapa en la historia que va a suceder al neoliberalismo, pero está hiper mega claro, la historia funciona así. ¿O es que os creéis que el neoliberalismo va a durar siempre? Pues claro que no, pero esto se lo dices a uno de derechas y le da el esperrenque, te empieza a llamar comunista, estalinista, o sea, no le entra en el cerebro que hay cosas distintas, que hay alternativas, que son variaciones del capitalismo, porque el capitalismo no va a morir, pero que no tienen nada que ver con el comunismo, que es una cosa como zombie, que lleva muerta décadas y que a nadie le interesa el comunismo ya, hombre. No les entra en el cerebro que las sociedades evolucionan, que los planteamientos cambian, no les entra, son incapaces de ver más allá. Y ahí tenéis otra vez la prueba de lo negativo que resulta que haya personas de derechas, personas de izquierdas, son un lastre, los de un lado y los del otro. Bueno, pero entonces, ¿cuál va a ser esa nueva etapa? ¿Cuál va a ser esa síntesis entre el estado del bienestar y el neoliberalismo? Para saber esto, antes necesitamos saber por qué el neoliberalismo se está agotando, ¿ok? Fijaos, igual que el estado del bienestar se agotó y hubo un hecho que marcó su final, que fue la huelga de mineros de 1984 en Reino Unido, también hay un hecho que marca el principio del fin del neoliberalismo y es la crisis de 2008. Fijaos, el principio esencial del neoliberalismo es la no intervención del Estado en la economía, ¿ok? Bueno, pues en 2008 todos los estados de todo el mundo intervinieron en todas las economías de todo el mundo para dar dinero, mogollón de dinero, a las empresas privadas y evitar que entrase en quiebra total toda la economía mundial. Naturalmente díselo esto a uno de derechas que empezará a farfullar bullshit como una ametralladora, pero esto es un hecho histórico, irrefutable, que demuestra que desde entonces, desde 2008, lo que estamos haciendo es estirar el chicle para no afrontar que toca cambio de etapa. Por eso, por lo que os he dicho antes, porque piensan que si acaba el neoliberalismo lo que viene después es el comunismo. No alcanzan a ver otra cosa. Tiene que ser blanco o negro, son así de subneandertales, cuando lo que viene es una evolución del capitalismo, es así de simple. Y que además es súper necesaria porque el neoliberalismo nos ha llevado a un extremo en el que las personas no tienen dinero para comprar una casa ni con 2 sueldos, antes se podía con 1. Y otro dato demoledor, por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos son más pobres que sus padres. Pero hay muchas más señales del agotamiento del neoliberalismo. Los países han tenido que intervenir otra vez en la economía a saco en 2022, emitiendo deuda pública conjunta en Europa para poder financiarse, aprobando leyes para proteger los ingresos de las familias, leyes para limitar las ganancias de las empresas privadas. Y otra señal súper clara, el fracaso tremendo en Reino Unido del gobierno de Liz Truss, que quiso aplicar medidas neoliberales y no duró el gobierno ni un mes. O sea, está hiper mega claro, toca cambio de etapa. Y ahora sí, ¿cuál va a ser esa nueva etapa de la que nadie habla? Pues como nadie habla de ella, nos hemos tenido que inventar el nombre y le hemos llamado ecuanomía.
espero que os guste la palabra, que viene de equilibrio, de ecuanimidad. Lo voy a decir en inglés porque cuando esto ocurra y os podéis jugar lo que queráis a que ocurrirá, el nombre se lo van a poner en inglés, Economics. La síntesis entre el estado del bienestar y el neoliberalismo, en la que las economías tenderían a reequilibrar la balanza, que en este momento está muy descompensada en favor de la empresa privada y en perjuicio de los servicios sociales, de las pensiones, la sanidad pública, sin que esto signifique para nada que las pensiones privadas o la sanidad privada tengan que desaparecer. Se trata simplemente de corregir el desequilibrio al que nos ha llevado el neoliberalismo después de 40 años. Exactamente igual que en la anterior etapa, el estado del bienestar nos había llevado también a un desequilibrio y llegó el neoliberalismo para corregirlo. Entendéis cómo funciona la dialéctica de la historia, ¿verdad? Siempre la nueva etapa llega como solución para corregir el desequilibrio que había provocado la etapa anterior. Y a su vez, esa nueva etapa, al ir desarrollándose, se va llevando al extremo hasta llegar a un punto también de desequilibrio en el que se hace necesario que llegue la siguiente etapa, ¿entendéis? Es muy sencillo. La clave de todo es equilibrio, ¿ok? Y la sucesión es equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. ¿Qué pasa? Que en todos estos cambios de etapa siempre hay movidas, siempre hay bronca, porque el que defiende la etapa actual no quiere que se acabe, el que defiende el cambio de etapa no quiere esperar más y al final siempre se lía parda oscuro. Todos a echar pestes unos de otros y ahí tenéis otra vez más la prueba de que ser siempre de derechas o ser siempre de izquierdas es de lo más subnegado que se puede ser en esta vida. Otra prueba más de lo inútil que es ser de derechas o ser de izquierdas es que al final quienes tiran del carro y hacen que las sociedades avancen son los que no son de izquierdas ni de derechas, los llamados indecisos, las personas que al votar son capaces de cambiar de opción política y unas veces votan derecha, otras veces votan izquierda, porque perciben el desequilibrio que siempre provoca un gobierno cuando aplica la misma política durante mucho tiempo. Perciben ese desequilibrio, son capaces de enfocar la cuestión desde distintos puntos de vista, que es clave para hacer un análisis válido. Perciben ese desequilibrio y no votan a su partido de toda la vida porque no lo tienen, sino que tratan de tener una perspectiva imparcial, ecuánime, y tratan de ayudar a que la sociedad no pierda el norte. Y luego, aparte de los indecisos, está la abstención, que siempre, en todas las elecciones arrasa con el doble o el triple de personas que eligen esta opción por delante del llamado partido ganador. Esto de verdad es flipante. Por un lado me hace mantener la fe en el ser humano, porque pienso en esos millones de personas que no votan y como que me imagino que no son de derechas ni de izquierdas y pienso, joder, qué guay, lo mismo aún tenemos futuro como especie. Pero por el otro lado, ¿qué pasa? Pues que los políticos, que son realistas, se adueñan de la abstención, usurpan la representatividad de todos esos millones de personas y rellenan con sus culos de derechas y sus culos de izquierdas todos los escaños del Parlamento, exactamente igual que si hubiese votado el 100% del censo. Eso es una estafa a la democracia y ahí tenéis otra prueba más del daño que hacen a nuestra sociedad los partidos de derecha y los partidos de izquierda, que además nos quieren hacer tragar que ese Parlamento es la representación del pueblo, cuando eso es una gran mentira. Si consiguiésemos sacar adelante una ley de escaños vacíos, para que el Parlamento fuese de verdad la representación del pueblo, de todo el pueblo, que permitiera a los políticos ocupar los escaños que realmente han obtenido en lugar de apropiarse de la representatividad de millones de personas que no quieren que les represente nadie, si consiguiésemos eso, entonces conseguiríamos que el sistema político que tenemos tan polarizado, tan insoportablemente estúpido, empezase a evolucionar hacia nuevas formas de hacer política en las que no tendría sentido, porque no lo tiene, amontonar seguidores en torno a una supuesta ideología que luego, a la hora de la verdad, es un lastre para alcanzar acuerdos, aprobar iniciativas y avanzar. Porque lo que proponen unos, con toda probabilidad lo querrán tumbar los otros. Porque esa es la consecuencia esencial del sistema de partidos que tienen a la sociedad partida. Y no solo eso, sino que han hecho de ello su esencia. La motivación profunda, inconfesable de los partidos es dividirnos. Si les exigiésemos evolucionar, quizás se darían cuenta de que hay otras formas de hacer política, que las iniciativas para que la sociedad avance se pueden promover no desde los partidos, sino desde campañas independientes a las que podrían adherirse personas de todas las tendencias. Pero claro, eso a los políticos no les interesa porque entonces las personas dejarían de estar atadas a la tutela de los partidos,
No les interesa porque entonces las personas serían libres. Un súper abrazo y muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por participar en La Pura Verdad.